Realizaremos la octava entrevista de este especial que hemos preparado en conjunto desde el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, con el Núcleo Milenio en Desarrollo Social, DESOC, sobre la crisis que actualmente vivimos a partir del COVID-19 en Chile y en el mundo, destacando los aportes que desde las ciencias sociales y de la salud podemos entregar. Hoy conversaremos sobre segregación espacial, hacinamiento y desigualdad socioespacial en pandemia, con el investigador COES Luis Valenzuela, quien también es director del Centro de Inteligencia Territorial CIT de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor asociado del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis es arquitecto, magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile y doctor en diseño por Harvard University Graduate School of Design. Ha liderado investigaciones sobre nuevas metodologías para medición espacial de desigualdades, exploraciones en torno a territorios de extracción en el norte de Chile y estudios acerca de la accesibilidad de educación en ciudades. Buenas tardes, Luis. Hola Constanza, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que están acá conectados, presentes. Gracias por estar, sobre todo en estos tiempos, y nada, espero que estemos todos los días un poco mejor. Bueno, primero quisiera preguntarte por el centro que lideras en la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro de Inteligencia Territorial. Para quienes no conocen qué es el trabajo georreferencial, ¿podrías contarnos qué hacen específicamente? Sí, claro. Y gracias por la pregunta. Nosotros nos dedicamos a levantar evidencia y a través de ella modelar o entender problemáticas complejas que tienen que ver con el territorio. Y para eso lo que hacemos es buscamos data, en el cual tenemos la ventaja que en Chile existe mucha data, pero también en Latinoamérica, con la cual podemos atender problemas que se relacionan al espacio y al territorio. Y cómo unimos esos problemas es parte de las metodologías que utilizamos. Todo lo que realizamos nosotros en el Centro de Inteligencia Territorial es investigación aplicada, es decir, nos obligamos mucho a que todo lo que estamos viendo, sea por innovaciones metodológicas o descubrimientos propios, tenga alguna aplicabilidad fuera de la universidad. Y eso nos ha hecho estar muy conectados con las demandas actuales, con las necesidades, como también estar bastante conectados con el mundo de políticas públicas, tanto en Chile como en Latinoamérica. ¿Y cómo es que hacen específicamente ese trabajo? ¿Cómo es la georreferenciación? Sí, georreferenciación es el proceso inicial de lo que llamar inteligencia territorial. La georreferenciación es cuando a una data le agregamos una característica en el espacio, una localización, ¿no es cierto? El censo es uno de los casos más comunes que todos conocemos georreferenciación, en el cual conocemos una manzana, en el caso urbano, ¿no es cierto?, o alguna localidad rural, al cual adscribimos o la cual conectamos una cantidad de información y datos que son todas las preguntas en el censo. Entonces la georreferenciación tiene que ver con ese vínculo de un dato con una coordenada en el espacio. Y después de eso ya uno empieza a hacer una serie de correlaciones para poder entender cuál es la problemática o cuál es el diagnóstico, ¿no es cierto? Y en cuanto a diagnóstico, a entender cuáles son las múltiples variables que pueden estar condicionando una cierta situación territorial. Y ahí ya empieza dentro de la una cantidad de análisis de metodologías especiales, ¿no? Estadística espacial, análisis multicriterio, análisis de redes, una serie de elementos con los cuales nosotros vamos incrementando la complejidad de la metodología. Entonces, para resumir un poco, desde la georreferenciación como un estado inicial, que muchos lo hacemos cuando utilizamos Waze, cuando utilizamos una cantidad de aplicaciones que están en nuestro celular, comúnmente estamos utilizando georreferenciación. Ahora el Waze, cuando te calcula la ruta más óptima, ¿no es cierto?, bajo los parámetros que tiene, es un análisis territorial o inteligencia territorial. Entonces el Waze te geolocaliza, te georreferencia, y después georreferencia tu destino y establece una ruta. Nosotros hacemos algo semejante, podemos usarlo como metáfora, en el sentido de no solamente una ruta, sino lo que tú quieres alcanzar en esa ruta, lo que está próximo a ti, analizamos lo que es la característica de tu contexto, condiciones históricas que ha tenido el contexto desde el punto de vista espacial, y también otros elementos que te pueden estar aportando la data.
La desigualdad territorial ha profundizado la forma en que el virus se ha diseminado. ¿Y por qué? Sí, abrir con esa pregunta una noticia que aparece ahora recién en las redes sociales, ¿no? La cual cita al ministro Mañalich, que estuvo en un programa en la televisión, no recuerdo bien cuál, pero él dice que reconoce, y abro comillas, que no tenía conciencia, cierre comillas, de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento en Chile. Eh, y ahí está apuntando, no respondiendo, apuntando ambas componentes de la pregunta. Por un lado, que efectivamente las epidemias y las pandemias se propagan más en condiciones de hacinamiento y en condiciones de pobreza, porque las condiciones de proximidad a las personas y las condiciones sanitarias o de habitabilidad en las cuales viven son en franco deterioro de las condiciones de salud. Entonces, cualquier condición que hace la salud más vulnerable, esto hace su propagación mucho mayor. Por ejemplo, en Chile hay un cálculo que nosotros hemos conversado con expertos en la materia, que cerca de 800.000 personas no tienen acceso a agua potable. Digo acceso a agua potable en el sentido que adentro de su casa no pueden abrir una llave y que saca agua. Entonces, cuando en la epidemia, en la pandemia, decimos lo más importante es que nos lavemos las manos y nos lavemos frecuentemente las manos durante 20 o 30 segundos. Bueno, hay 800.000 personas que no tienen esa capacidad porque no tienen una red de agua que llega a su casa en la cual tienen que ir a buscar un balde con agua, la agua llega en un camión cisterna, una vez a la semana, se deteriora durante esa semana mientras está estanca y así sucesivamente. Entonces, después tenemos otro reporte de una institución, ¿no es cierto?, internacional, en la cual midió varios países en el mundo y nosotros salimos como los países que menos acatamos instrucciones de salud en el caso de la epidemia, como lavarse las manos. Bueno, esto también son por condiciones, llamémoslas estructurales, de nuestra ciudad o del territorio, más que ciudades del territorio entero, en la cual para algunos aspectos de esto estructuralmente no estamos capacitados. Entonces eso hace que la pobreza y el hacinamiento sean aún más, ¿no es cierto?, severos en los casos de pandemia y en los casos de lo que estamos. ¿Para qué decir el hacinamiento, donde puedes tener en escasos metros cuadrados 8 personas viviendo, la cual es imposible si una de esas personas se contagia, aislarla completamente en una pieza, porque la pieza ya se comparte de a 4 o 3, y más aún aislarla en su propio baño, porque existe un solo baño en la vivienda, en el hogar. Entonces, francamente, en casos de pobreza y hacinamiento agudas, como tenemos en muchos hogares en Chile, es imposible tener los resguardos mínimos con la pandemia. Últimamente han referido sobre la micromovilidad en algunas entrevistas. Y en este contexto de pandemia, cuarentena y aislamiento social, ¿cuán relevante es pensar y planificar barrios más integrados y que promuevan los vínculos sociales desde un punto de vista territorial y de cohesión social? ¿Y qué entendemos por la micromovilidad? Sí, micromovilidad es yo diría, un término ojalá pasajero, porque cuesta entenderlo. Además, implica que hay una macro o megamovilidad que no sé, sería la de las carreteras o los aviones. No sé. Entonces, por ahora es un término muy acuñado en el hemisferio norte, en el cual se refiere a la movilidad a corto alcance, ¿no es cierto? La movilidad no solamente a corto alcance, sino que usamos vehículos alternativos, que hoy día no son tan alternativos como la bicicleta, monopatines, scooters eléctricos, no eléctricos, etcétera, ¿no? Y todo eso ha proliferado y proliferó, y lo hemos visto en algunas de nuestras ciudades, un ámbito muy específico, donde hay centros urbanos de negocios, donde hay mucho comercio o mucha oficina, como también una condición socioeconómica bien alta. Pero en los casos de pandemia, donde tenemos que tener una cierta cautela de salir al espacio público, de no generar viajes tan largos para no estar mucho tiempo en el transporte público expuestos, donde la noción de barrio, o más bien la noción de que está al alcance a la puerta de mi casa, pasó a volver a tener una relevancia muy importante. Y ese es un aspecto que nos importa mucho y estamos muy dedicados estos días a investigar cuánto de nuestros barrios tienen equipamiento, ¿no es cierto? Equipamiento tanto público como privado,
el cual yo necesito de una manera, no sé si diaria, día a día, pero cada 2 días, cada 3 días, por lo menos cada 4 días. Desde panadería, farmacia, supermercado, comercio de barrio, una posta local o un CEFAM, etcétera, un colegio, en este caso los colegios están cerrados, pero eventualmente. Y todos estos equipamientos, tanto en pandemia como en pandemia más aguda de cuarentena o en alguna movilidad más restringida o que te aconsejen no estar tan integrado, ¿no es cierto?, en toda la condición más masiva de los centros urbanos. Y ahí el barrio emerge como una estructura que tenemos inerte o que se ha perdido cierta noción o que se ha deteriorado inclusive en muchos casos o que no se ha construido como tal, que ojalá tenga más autonomía que la que tiene hoy día. Ojalá tengamos que hacer menos viajes y viajes cada vez menos largos. Ojalá tengamos al alcance más cajas vecinas, por ejemplo, que me parece una idea maravillosa desde esta perspectiva, en lo que podamos ir, más cajeros automáticos, y la caja vecina o cajero automático me refiero a poder generar pagos y recibir pagos sin tener que ir a sucursales de banco y hacer colas, como hemos visto en la televisión, con todos los peligros de contagio. Y así sucesivamente tener estos barrios un mejor equipados, ¿no es cierto? Y preocuparnos de ese equipamiento, de los servicios públicos, de atención al público que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Eso se ha vuelto tremendamente importante y tremendamente relevante hoy en día para poder mirar la ciudad en qué es lo que es necesario, mirar su estructura para los desafíos futuros. Y ahí la mirada cambia de mirar las megaestructuras, cuántas líneas más de metro necesitamos, cuántas más autopistas, etcétera, cuántos centros comerciales, a micro, ¿no es cierto? Aquí me relaciono con la micromovilidad, al barrio, a lo que está a mi alcance, estos elementos de distribución mucho más homogénea, mucho más atomizada, que me permite a mí tener estos viajes más pequeños y más cortos y estar en un ámbito, ¿no es cierto?, de desempeño territorial más acotado. Eventualmente sí, tengo que hacer viajes largos porque tal vez mi pega lo va a obligar, pero tal vez hay muchas otras pegas que pueden hacerse en un lugar más acotado. Y esto, a la larga, yo creo que puede ser tremendamente beneficioso para la ciudad, no solamente por una condición de pandemia como la que estamos viviendo, sino porque podemos, digamos, descargar mucho peso que tenemos puesto sobre y estrés sobre las grandes infraestructuras, transporte público, vialidad, tiempo que dedicamos a ella, presupuesto familiar que se dedica a eso tremendamente grande, y poder, digamos, poner mucho de ese peso en los barrios y que claramente los barrios pueden acogerlo. Lamentablemente los resultados de nuestra investigación son muy desalentadores en la condición que estamos. Estamos sacando los primeros resultados gracias a 2 investigadores del Centro de Inteligencia Territorial, Pablo Olivares y Cristina Cáceres. Sé que Cristina está por ahí atendiendo la charla ahora, así que mi gratitud a ella. Y cuando miramos los barrios, por ejemplo, de Santiago, que es lo que hemos alcanzado a hacer, no es por centralistas, sino simplemente que estamos sacando el pan del horno recién, menos de un 10% de los barrios en Santiago tienen esta capacidad de movilidad o de micromovilidad, ¿no es cierto? Esta capacidad de lo que existe en mi vecindad, qué es lo que existe en mi barrio, qué es lo que está a la puerta de mi casa. ¿Serían hoy, en función de la pandemia, las dificultades que más se han incrementado frente a las desventajas por la accesibilidad? Primero que nada, yo creo que hay 2 grandes o 3 grandes puntos en eso. Se han visto tremendamente afectados y en la disyuntiva que nos encontramos y que se encuentran muchas personas y hay muchas familias sufriendo, más allá del tema sanitario, obviamente. Me voy a salir, voy a dejar con todo respeto un poco el tema de salud, que no es mi especialidad y todos conocemos esa realidad. Pero una de las cosas es el trabajo, ¿no? El trabajo demandaba grandes viajes y grandes destinos hacia lugares en la ciudad. Y por ende la restricción del trabajo ha sido bastante aguda
acompañado de mucha pérdida de trabajo también. Pero una de las cosas que existe un estrés realmente importante tiene que ver con que existe esta necesidad de salir a trabajar y de ir a trabajar, ¿no? De que no hay otra forma de tener un ingreso que no sea haciendo un gran viaje a través del territorio urbano. Eso es un tremendo tema. El otro gran tema es el tema escolar, digamos. Atender a un colegio y tener que ir a un colegio también es parte importante de los viajes que tienen nuestras ciudades. Nosotros en tiempos, llamémosle pandemia, ¿no? Cuando los estudiantes entran a clase, claramente vemos el incremento de los viajes en la ciudad, el incremento de los tacos, la congestión. Esos son miles y miles de estudiantes día a día consumiendo una cantidad de horas arriba del transporte público para trasladarse de un lado a otro. Y el otro es la comida, ¿no? Y aquí yo quiero ser el acceso a comida. El acceso a comida en muchas partes, en muchos barrios, no es fácil. Y yo creo que en las redes sociales ha habido un argumento falso. Esto todavía debo ser muy franco, es bastante intuitivo de parte mía, pero creo que estoy en lo cierto, pero lo vamos a ver y lo vamos a tomar en el Centro de Inteligencia Territorial correctamente. Es que, producto del 18 de octubre, del estallido social, que se destruyeron muchos mercados, hay un desabastecimiento mayor de redes o de elementos de entrega y distribución de alimentos, especialmente en zonas periféricas. Yo creo que sí, ciertamente, cuando se destruye un supermercado se pierde un centro de distribución, eso es inevitable, pero no creo que sea así de sustancial. Dado que estamos viendo cuáles son las localizaciones de supermercados dentro del área metropolitana y el área metropolitana de Santiago, podemos prever que aunque sí se perdieron algunos, ya había una concentración de esa distribución que dejaba varias áreas de la ciudad bastante destruidas antes del estallido social. Entonces, el comentario mío que va, de alguna manera, pasa por arriba del estallido social, vuelvo a insistir que todavía es intuitivo y es visual por los primeros resultados que tenemos a la vista, pero que ciertamente el tema de la distribución de alimentos y de poder tener acceso a alimentos en una situación de restricción de movilidad por la pandemia es otro de los grandes dificultades en las cuales estamos enfrentados. Después hay otra gran cantidad que tiene que ver con la precariedad propia del hogar, el aumento de la violencia intrafamiliar, la condición de la mujer en esos casos es tremendamente grave, tremendamente difícil y emocionalmente muy cargado también, lógicamente. Y yo creo que la convivencia propia dentro del hogar, más allá, ¿no es cierto?, de que exista o no exista violencia intrafamiliar, también es muy difícil, muy dura en las condiciones de habitabilidad que muchos hogares viven, ¿no? Nosotros tenemos un cálculo del indicador de bienestar territorial donde incluye hacinamiento y otras condiciones socioeconómicas y el porcentaje de personas, de nuevo, ya que estábamos hablando de Santiago, comparando Santiago era un 20% de personas viviendo en indicador con una condición de bienestar territorial bastante crítico, ¿no es cierto?, con la data que teníamos del 2017. Entonces, estas son condiciones muy rudas, ¿no es cierto? Son condiciones muy duras, que ya precondicionan el poder estar atravesando una pandemia y resultan en esta declaración inaudita, creo yo, del ministro que dice que desconocía o no tenía conciencia, ¿no es cierto? O sea, como lo tenía totalmente invisibilizado, cuando uno no es consciente de tal cosa, esta magnitud de la pobreza y el hacinamiento, ¿no? Eh, Porque es así, es una pobreza del bienestar, es una pobreza del territorio, la que está anclada y la que está fuertemente prevaleciente y concentrada en algunas áreas de la ciudad. Entonces no es solamente una condición así como fragmentada, distribuida, sino que además es una condición aumentada por su concentración en ciertas partes importantes, en superficie importante de la ciudad, que llegan prácticamente a un cuarto de la superficie de la ciudad. Gracias por esa respuesta, ese análisis. Siguiendo, ante la crisis económica, el efecto directo ha sido la crisis sanitaria,
ha resurgido la organización barrial y las juntas de vecinos en los sectores populares para saciar el hambre a través de las ollas comunes. En ese sentido, ¿cómo impacta la planificación urbana en la profundización del tejido social comunitario que es posible ver en las distintas organizaciones de las comunidades? Es una difícil pregunta, Constanza, porque tengo que ser muy radical en la respuesta, no puedo quedar a medias tintas, por mi propia ética personal y profesional. Yo creo que la situación de la pandemia en la que está entrando Chile ya hace una semana, en estado crítico, más allá de las responsabilidades políticas o lo que reconoce el ministro, yo creo que esto también denota y acusa el fracaso de la planificación urbana en Chile. La planificación urbana en Chile ha mostrado con esto que ha sido un fracaso, y que ha sido radicalmente perjudiciadora, si existe esa palabra, perdóname, de la condición en que están muchas personas. Cuando con Pablo y Cristina, que ya mencionaba, vemos en este estudio que solo 10% de los barrios, 10% de las personas viven en un barrio que tiene ciertos elementos a su alcance, es decir, que tiene elementos con los cuales atender a la puerta de la casa, a una caminata de 15 minutos, de hecho, que estamos utilizando, nos damos cuenta que un 90%, 80% de la población de Chile, prácticamente. O sea, extrapolando a toda la población, por cierto, no es exactamente ese número, el 80% de la población de Santiago y eventualmente un porcentaje entre 70 y 80 de la población chilena, por ahí debe estar, se encuentra en condiciones de un territorio desprovisto, o sea, de que no tiene esta condición de barrio, ¿no es cierto? De que no tiene esta condición de barrio, no en los términos de organización de un hoyo común, no en los términos de la cohesión social, no en los términos de la integración o de la identidad, sino que en temas funcionales operativos, ¿no es cierto?, que son la base constitutiva de la cohesión de un barrio, de la identidad de un barrio, ¿no es cierto? Son la plataforma base sobre la cual podemos sustentar las otras condiciones sociales territoriales en un barrio. Y esa tiene una fuerte responsabilidad, en eso tiene una fuerte responsabilidad la planificación urbana, muy fuerte. Y yo acuso acá públicamente un fracaso de eso. Cuando veíamos los resultados ayer, o anteayer, no me acuerdo bien, los días en Zoom pasan y en pantalla pasan un poco en otra dimensión. Francamente me daban ganas de llorar y no estoy exagerando. Creo que en ese sentido lo que vemos como un resurgimiento de las ollas comunes, las organizaciones que tú mencionas, son un clamor a que la planificación urbana, ojalá, de la mano estos grandes hitos que ha tenido y que debiera tener históricamente como metas y desafíos de logro a poder establecer lo más prontamente posible. No va a ser un camino rápido, son caminos lentos, la planificación sabemos que toma decenios poder instalarse, pero este es un clamor a voces de que se necesita y se requiere volver a tener ese tipo de condiciones barriales. Es más, si tengo que todavía dar otra puntada en el argumento, yo diría que este tema del barrio es un tema que ya empezó a nacer en nuestras discusiones y conversaciones en el centro, cuando vimos el estallido social y cuando empezamos a vivir el estallido social. El estallido social también tenía inherente un clamor por esta representatividad local, digamos. Y la no existencia de una representación local en la democracia y en la sociedad es tremendamente dañina, es tremendamente frustrante y es tremendamente acumulativa de esas frustraciones también. Siguiendo como con esta crítica hacia la planificación urbana, ¿de qué manera podríamos pensar ahora una planificación urbana de aquí en adelante? ¿Qué propuestas factibles se podrían hacer para mejorar problemas de accesibilidad más urgentes de los que tenemos hoy en día en Chile? Mira, hay dos maneras. Uno es la planificación, que es política pública y son instrumentos de planificación. Esto denota, y esto cuando yo hablo de un total fracaso de la planificación, también estoy diciendo muy entre líneas que hoy día no tenemos los instrumentos de planificación adecuados a la complejidad que demandan nuestros territorios.
Entonces necesitamos instalar, ¿no es cierto?, en Chile los instrumentos de planificación que necesitamos. Hoy día ni siquiera, y esto es una investigación que estamos llevando en COES con Cristina Cáceres, ni siquiera tenemos los instrumentos para evaluar el único instrumento de planificación urbana que tenemos, que es el plan regulador, que además no es un instrumento de planificación, es simplemente una zonificación de uso de suelo. Entonces, ni siquiera esa cosa que es la zonificación de uso de suelo, sabemos o tenemos una herramienta, un termómetro para decir es bueno, es malo, es mediocre o sí, relativamente bueno o excelente, ¿no? Sino que simplemente lo analizamos a través de, oye, el plan regulador tiene tantos años, está mal, ¿no? Como que por añejo tuviera que renovarse, ¿no? Como si fuera una patente vehicular, algo así. Eh, eh, es insólito el único instrumento que tengamos, que no tengamos realmente una manera de evaluar. Además, cada uno de los planes reguladores establece criterios de análisis de suelo, de zona, de uso distintos. Digamos. Nosotros hemos tenido que homologarlo y el trabajo ha sido gigantesco para poder generar un lenguaje comunicacional o de equivalencia entre ellos tremendamente difícil de hacer. Entonces, primero es eso, el instrumento que tenemos, mejorarlo, saber cómo medirlo, saber decir es bueno o es malo, mejorar su proceso, su tramitación. Hicimos un estudio hace un par de años al Ministerio de Vivienda, en el cual hicimos todos los flujos de todo lo que demora, por todas las fases que pasa, terriblemente engorroso, y ni siquiera las personas mismas del Ministerio lo conocían en detalle y ellos se sorprendían cuando le mostramos. Entonces, eso no quiere decir que las personas del Ministerio sean ignorantes o incapaces, sino que es tan complejo el sistema, es tan inmedible, que no es gestionable. Y después están todos los otros instrumentos que son necesarios, que ya no son pasivos de uso de suelo, como el plan regulador, sino que son activos, donde el Estado decide estratégicamente invertir e intervenir. Y ahí vienen todos los programas y las inversiones, y en eso sí hemos dado algunos pasos, específicamente ya teniendo instrumentos para poder detectar algunas de estas áreas, y uno de esos instrumentos obviamente es partícipe del COES, que es el indicador de bienestar territorial, el cual el COES ha participado junto con nosotros en su elaboración desde el inicio, y tenemos una página web que la pueden encontrar a través de la página web del COES también. Y ya hay municipios y gobiernos regionales los cuales están focalizando sus inversiones a través de este indicador de bienestar territorial que medimos a nivel de manzana y clusterizamos y poder focalizar en esa zona. Esos son unos primeros pasos, diría yo, esenciales para ir mejorando. Creo que necesitamos mucho más, creo que necesitamos una mayor interacción entre niveles de gobernabilidad, sobre todo entre municipios y gobiernos regionales o gobiernos metropolitanos, entregar más poder y más herramientas a tales en sí mismos y fortalecer, y yo diría que inclusive renovar estructuralmente la participación ciudadana. Eh, yo creo que ese es otro elemento, otra de los pies de la mesa para poder tener un futuro de nuestros entornos mejor, en el cual la participación realmente cuente con toda la credibilidad y con toda la vinculación necesaria y garante de lo que se está haciendo en términos de pensar estratégicamente nuestro entorno, sea lo que es recogido por parte de los distintos actores, las distintas comunidades, los residentes, como también de los expertos y los técnicos. Mientras ese puente, que le llamamos participación, que es una herramienta, no se rectifique, no se reestructure y reciba una reingeniería importante y que vuelva y que tenga, digamos, una receptividad y un entendimiento de valor por todas las partes, que hoy día no lo tiene, es tremendamente es una brecha tremenda que es muy difícil de suplir en la planificación o muy difícil de suplir en cuando estamos pensando en nuestros territorios y tenemos que conversar cuál es el futuro de ellos. Al final de eso se trata, de conversar cuál es el futuro. Y si una de las herramientas principales de la conversación cuenta con escasa o nula validez, es bastante difícil siquiera empezarla, ¿no? Sí, que desalentador un poco este análisis. Em, ¿qué, qué más podríamos decir en función de cosas quizás más concretas que se podrían hacer en estos momentos
como no tan a largo plazo, porque las cosas que mencionaba son investigaciones o elementos que requieren una investigación ardua, quizás años, como para poder realizar y poder hacer como análisis más comparativos, pero ¿hay algo más inmediato como que se pueda empezar a implementar, que quizás sea justamente esto último de lo que estabas hablando, como de esta participación ciudadana y tener mayor niveles de conversación como entre las partes, entre organizaciones de la sociedad civil, la academia, el gobierno? ¿Qué cosas más inmediatas quizás podríamos pensar en que son posibles en un nivel de un corto plazo? Sí, sí, perdona, a veces me pongo muy criticón, pero creo que a estas alturas hablar suave o hablar de grises no, para mí no vale la pena. Por eso he querido ser como bastante enérgico y obviamente abierto a todas las dudas críticas que me quieran hacer, me hago responsable de todo. Eh, pero sí, o sea, nosotros estamos en el centro porque tenemos una esperanza y una pasión tremenda, porque creemos que este país puede mejorar mucho, porque creemos que es posible hacerlo y porque creemos que están todas las condiciones para hacerlo también. Y tal vez sí, me voy mucho hacia la crítica y poco hacia lo que hacemos. Yo creo que hoy día hay una cantidad de personas pensando en el tema de la ciudad, interesados en el tema de la ciudad, activistas de la ciudad o del territorio, no me gusta mucho llamarlo solo ciudad, lo cual hace que hay una cantidad de personas focalizados en este tema e interesados en este tema tremendamente grande, como nunca antes ha habido en este país, creo yo. Pero estas voces, todas necesitan ser oídas. Yo creo que en ese sentido necesitamos apurar y acelerar mucho la conversación. Me alegra mucho este diálogo, esta entrevista, porque permite de alguna manera empezar a abrir estos temas, ¿no es cierto? Empezar a provocarlos, transmitir el entusiasmo. Eso por un lado. Por segundo lado, yo creo que es un país en el cual hemos tenido grandes proyectos, hemos fallado y lo hemos logrado recuperar. Y yo creo que eso es una buena mochila que traemos, un buen bastón de apoyo, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a Transantiago, obviamente. Entonces, no hay política, cosas de política pública, no habla de Transantiago. Y yo creo que Transantiago, claro, al final está ahí, está funcionando, ha mejorado. Muchos dirán, bueno, falta mucho por realmente dejarlo bien. Ok, perfecto. Pero una de las cosas que aprendimos con Transantiago es que podemos empezar con pilotos. Y hay experiencias de pilotos, hay gente tratando, hay gente impulsando iniciativas, hay una cantidad de fundaciones increíbles preocupados de muchos de estos temas, explorando distintas alternativas. Tenemos un sector privado cada día más preocupado, cada día más sensible también y más voluntarioso de involucrarse. Y yo creo que eso es tremendamente valioso. Eh, yo creo que también las universidades, ¿no es cierto?, han dejado sus trincheras de la tranquilidad de los escritos, de los papers académicos, para empezar a ir a las otras trincheras, las trincheras de la vida, ¿no? Involucrarse en estos temas y estar dispuesto a participar en ellos, ¿no? Y estar dispuesto a jugársela en ellos. El Centro de Inteligencia Territorial es uno de ellos, COES también. Entonces también tenemos un ámbito académico tremendamente impulsador, tremendamente desafiador, tremendamente cuestionador, etc. Y yo creo que acá y tenemos también liderazgo local, y yo quiero valorar eso, quiero valorarlo tremendamente a través de las figuras de los alcaldes, más allá del debate si tienen que aparecer en un matinal o no, que me parece totalmente minúscula esa discusión. Sí creo que no hay alcaldes, hay liderazgos locales que se han querido manifestar, han tomado el manubrio, han tomado el liderazgo sin miedo a equivocarse inclusive, y creo que todos esos lugares donde esto ha acontecido, donde hemos visto, ¿no es cierto?, toda esta efervescencia, todo este entusiasmo, son los lugares donde primero podemos empezar a explorar. Yo creo que a inmediato plazo lo que tenemos que hacer es unos primeros ensayos acotados, controlados, muy visibles, ¿no es cierto? Pero también donde sepamos experimentar todas estas nuevas condiciones, los cuales estamos desacostumbrados. La gente le tiene inclusive miedo a la participación ciudadana. Algunos le tienen miedo a la palabra barrio, ¿no es cierto? A unidad vecinal, como la unidad popular, ¿no es cierto? La UP, una cosa así como
unas telarañas fantasmas que aparecen por ahí impresionantes. Y yo creo que tenemos que sacarnos esos miedos en estos ensayos graduales. Yo empezaría con ensayos desde ya, digamos, de poder tomar barrios, tomar municipios, llevarlos adelante, buscar los liderazgos, empoderarlos, y de ahí seguir escalando, 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 ¿no? Entonces, creo que la gradualidad es una fórmula fabulosa y estupenda. Creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Creo que inclusive estamos demostrando que ante la pandemia podemos dar pasos enormes. Creo que otro paso muy necesario que tenemos que hacer ahora ya es una democracia de la digitalización. Yo creo que va a sonar un poco extraterrestre mi comentario, ¿no es cierto? Pero hoy día lo que deberíamos avanzar ahora, en este minuto, en democratizar el acceso a Internet, democratizar el acceso al mundo online y todo lo que eso conlleva, tanto esta comunicación como muchas otras. Yo debería poder contactarme, o cualquier persona, no yo, no valgo nada, cualquier persona contactarse con una unidad vecinal, organizar una participación ciudadana, un debate, una comunicación, discutir online a través de las ollas comunes, de qué es lo que están cocinando, qué necesitan, las recetas para acá, etcétera, las tareas del colegio, los niños, y todo eso yo creo que es un paso que deberíamos dar ahora. Ojalá las empresas de telecomunicaciones estuvieran, digamos, con gorros de boina negra, literalmente, digitalizando este país entero. Porque esa es la gran democratización que necesitamos ahora para salir adelante. Creo que las otras son difíciles, ¿no es cierto? Que hablábamos del agua potable, construir nuevas casas, todo eso nos va a demorar más tiempo, ciertamente. Pero esta infraestructura que nos permite este lujo que estamos teniendo ahora es algo del cual gozamos muy pocas personas. Y tendemos a pensar, igual que el ministro, que la magnitud de la escasez de esta posibilidad es bastante chica y esa magnitud es muy grande. Mucho más alentadora estas últimas palabras, Luis. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para las preguntas a quienes estén conectados. Pueden hacer preguntas a partir del chat. Podemos abrir el micrófono para hacer dichas preguntas. Y mientras las empiezan a hacer, voy a comentar de la próxima sesión que viene, el próximo jueves, donde va a estar Jaime Tagle, quien es director del Departamento de Economía y profesor asociado del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y también es investigador asociado del Núcleo Milenio de SOC. La entrevista se tratará del desempleo y la crisis sanitaria, las dos caras de la moneda. Ahora volvamos a las preguntas. ¿Hay preguntas? Pueden hablar por el chat o solicitar la palabra por el micrófono. Yo sé que Cristina Cáceres tiene una pregunta. Yo puedo tener una pregunta. Tengo la idea o la intuición, no soy experto en esto, de que las ciudades en América Latina como que tienden a ser más concentradas, en el sentido de que mucha más gente vive en la capital, mientras que la otra en proporción son mucho más pequeñas. Me parece que en otras regiones como en Asia o Europa, las ciudades, digamos, la más grande no es tanto más grande que las que le siguen, como es en América. Y puede ser eso otra pregunta, como, ¿puede ser eso como un factor que incida en cómo se disemina el coronavirus en la población? Sí, Eduardo, ¿no? ¿Estoy bien en el nombre? Eduardo, sí. Hola, Eduardo, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, las ciudades los países latinoamericanos tienen una alta tasa de urbanización, primero, como continente comparado a otros continentes, en términos generales, y eso en factores históricos. Ha habido una migración temprana del campo a la ciudad, y todos sabemos esa historia, digamos, es bastante conocida. Ahora, dentro de eso también tienes razón, pero ahí hay más matices.
pero hay cierta razón que la capital del país tiende a ser más poblada que las otras ciudades de ese país. Pero las proporciones varían mucho. Si nos vamos a Brasil, por ejemplo, tenemos la ciudad más grande de Latinoamérica, San Pablo, pero después hay otras ciudades también bastante grandes como Río de Janeiro, que está, el área metropolitana de estar en los 8 millones, estoy hablando un poco de memoria, si me puedo equivocar en la cifra. Al contrario, Argentina es más polarizada, es decir, la capital de Buenos Aires, la capital federal, sí tiene una población más grande comparada con otras. Si te vas a Colombia, Bogotá debe estar en 11 millones, pero después tiene ciudades que están bordeando los 4 millones, entonces la diferencia ya no es tan grande. Entonces, cuando hablamos de la concentración dentro de los países, en Latinoamérica ya hay un matiz mucho más grande, ¿no es cierto? Entre 1 a 2 hasta 1 a 10, básicamente. Entonces, la diferencia ahí es bastante grande y ahí hay que mirar cada país de manera separada, sus estructuras gubernamentales, si son países federados o no, como también su estructura productiva. Y también, obviamente, sus antecedentes culturales e históricos, que son unos grandes decidores de ese aspecto. Entonces, es más relativo a esa comparación. ¿Cuánto eso incide en el virus y en la contaminación? En el contagio, perdón, no es contaminación. También yo creo... Hacer ¿Sí? como otro matiz que se me había ido, que también te quería preguntar. Era parte de lo que hablando, digamos, del hacinamiento, digamos, puede ser que el hacinamiento sea también como un fenómeno latinoamericano relacionado como a esa forma de desarrollo de la ciudad, como el hacinamiento, digamos, relacionado a la pobreza urbana, porque, por ejemplo, Asia tiene harta, digamos, concentración, pero parece que dentro de las casas no es como tan hacinado, digamos, como Hong Kong o Tokio, qué sé yo. Sí, ahí hay que diferenciar entre densidad y hacinamiento, ¿ya? Ahora, dicho eso, tal como aclaré el continente latinoamericano, hay que tener mucho cuidado con comparar con otros continentes, porque las estructuras urbanas y las estructuras de países son muy distintas, ¿ya? La relación campo-ciudad es muy distinta. Yo creo que el hacinamiento en Latinoamérica claramente es un propagador y una condición. Y no quisiera hacer no quisiera hacer la relación con otros continentes porque es un salto bastante grande y se van a ir muchas cosas importantes entre medio, ¿no? Dado el espacio de respuesta a la pregunta. Creo que la migración del campo a la ciudad en Chile y algunos países latinoamericanos es una migración muy dolorosa, que tuvo mucha escasez y sigue teniendo escasez. Sigue teniendo pobreza, sigue teniendo segregación, sigue teniendo hacinamiento, sigue teniendo privación, sigue teniendo condiciones ambientales muy malas, etcétera, etcétera. Más allá de que es mucho mejor que antes, sí, es mucho mejor que antes, pero a lo que es hoy día sigue siendo muy malo, ¿no? Y en ese sentido, sí, el hacinamiento es una de las condiciones claramente que está influyendo en la pandemia y que está gatillando este tema en la pandemia, ¿no? Y el hacinamiento también se va produciendo porque es difícil salir de la pobreza, ¿no es cierto? El hacinamiento se produce no solamente porque puede que las familias tengan muchos hijos, sino que porque los hijos cuando se casan se quedan en el mismo hogar, en la misma vivienda, no generan un hogar pero en la misma vivienda. Y ahí los nietos y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces este tema empieza a ser bastante grande y bastante importante en ese sentido. Entonces, ciertamente hay una relación, ciertamente esa relación existe en Chile, y en Chile está también la componente ahora de asentamientos informales, que también están en otros países, y ahí sí lo podemos relacionar, Colombia, Brasil y algunos otros más, donde los asentamientos informales ya es un campo, digamos, donde la habitabilidad, hacinamiento, pobreza, escasez de infraestructura pública, etcétera, es uno de los temas bastante comunes y preocupadores. Espero haberte contestado en el corto tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, yo tenía una consulta, una duda, Hola. porque si bien mencionan a la organización territorial como una muestra de la mala planificación urbana de todos estos años, también se la menciona como
una posibilidad de democratización de las relaciones al interior de los barrios. Entonces me preguntaba, ¿cómo consideraría mejor abarcarla como desde una perspectiva de investigación social que tenga como un horizonte de transformación emancipatorio dentro de los barrios, la organización territorial? A ver si te entendí bien la pregunta, para no equivocarme en la respuesta. Tú me estás preguntando cuál es el potencial rol futuro de organizaciones barriales, organizaciones territoriales locales, Más o menos, ¿sí? ¿o cómo consideraría que sería una buena manera de entrar a investigar eso, teniendo en cuenta un horizonte emancipatorio? Sí, perfecto. Mira, no hay una respuesta en lo que yo sería demasiado egocéntrico decir que esta es la buena manera de empezar a investigar, ¿ya? Eso de partida. Nuestra manera de investigarlo es propio de cómo lo hacemos, que es un poco nuestra manera de pensar y en mi manera de pensar también muy personal, que es en base a evidencia, es decir, investigarlo en base a data o conocimiento que pueda constituir evidencia, porque eso es finalmente lo que es replicable y lo que es escalable, ¿no? Que eso es lo que nos interesa, eso es lo que está, me imagino, en el trasfondo también de tu pregunta. Es decir, ¿qué podemos investigar para entender cómo están emergiendo estos movimientos para poder establecer una replicabilidad o una escalabilidad de ellos, ¿no? Dada todas las condiciones de escalamiento que tenga que haber, pero también recogiendo las particularidades locales de cada barrio. Entonces, desde nuestra perspectiva, yo te diría que el trabajo con evidencia territorial, evidencia espacial, que puede recoger y que debiera poder relacionarse con otro tipo de data, de etnología, sociología, antropología, psicología social, etcétera, economía, por mencionar alguna, es totalmente necesario y mandatorio también. Entonces, el camino que deberíamos tomar es un camino en el cual podamos mirar este fenómeno y reconstituir este vacío, esta brecha que ha dejado la planificación, nuevamente a través de evidencia, ¿no es cierto? A través de evidencia, en nuestro caso lo hacemos a través de evidencia territorial, más bien cuantitativa que cualitativa. Pero yo creo que hay muchos otros investigadores que tienen otros tipos de evidencia con la cual nos encantaría conversar y relacionarnos, y otros investigadores que van a tener su propia exploración. Yo te diría que si hay una recomendación que venga de mi parte, tiene que ver con esa capacidad de evidenciar, de relacionar datos, constituirlo como un buen diagnóstico también, ¿no es cierto? Y el diagnóstico queremos saber cuáles son los factores que generan una organización barrial, una representación, una entidad y una identidad barrial, y cuáles son los factores que no, para poder entender cuáles son los elementos que te restringen en algunos otros casos que eso se forme, o que impiden que eso se haga, ¿no? Y cómo se pueden esos enmendar eventualmente. Entonces, está la evidencia y la segunda palabra que surge, o la segunda indicación que te puedo dar es este tema del diagnóstico, que yo lo conversaba con un profesor de la UAI hace poco, que es que tenemos que volver a entender correctamente lo que es constituir y realizar un buen diagnóstico, ¿no? Y ese buen diagnóstico tiene que ver a poder tener las mayores variables posibles que puedan explicar una causa, un efecto, una situación, o por lo menos variables, la mayor cantidad de variables que podamos correlacionar con ello, para poder así replicarlo y estimarlo o diagnosticarlo en otros ámbitos, en otros contextos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Si tú no puedes pagar ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay un micrófono abierto? O este era quizás. Bueno, vamos a cerrar la entrevista. Te damos las gracias, Luis, por este interesante diálogo y sin duda nos entrega luces de los conflictos que se están viviendo en una parte de la población, una gran parte en Chile. En ese sentido, quería decir que la incomodidad de todas maneras es importante justamente como para empujar cambios desde la investigación, desde los puntos en los que estamos nosotros parados, que es un centro de investigación de divulgación científica. Así que agradezco la crítica constructiva y propositiva que se dio en esta conversación.
Nos vemos en una próxima sesión el próximo jueves a las 5:30 horas por acá. Gracias a ti, gracias Constanza y gracias a todos.